Buenas noches. Hoy nos encontramos con la continuación del índice detallado de la metafísica de Aristóteles y hoy se dará paso al libro séptimo de la metafísica, nominado De Praequipuo Entis Significato Quod est Substantia, y empezamos con el libro octavo, que es De Substantia Sensibili et Principis Eius. Y bueno, sin más, pues le daré paso a la profesora Mari Carmen para escuchar su comentario en torno a estos apartados. Muchas gracias. Buenas noches. Eh, de este capítulo 7 y continuación, quisiera resaltar la idea específica que tenemos en el capítulo 10 sobre la esencia considerada en orden a la definición, donde se plantea si compete al metafísico ocuparse de la definición, lo cual responde Suárez que eso es propio del dialéctico y compete al metafísico explicar el fundamento de la definición, esto es de la esencia del objeto. Sin embargo, explica que como el tema de la esencia y cuididad se conoce con dificultad, debemos partir de la definición para llegar luego al fundamento. Asimismo, para mostrar que la materia pertenece al concepto esencial de algunas cosas, por lo que no puede haber ideas de tales cosas, separadas de la materia como aludía Platón, un poco en la crítica que está haciendo a Aristóteles a Platón. Pero es imprescindible comenzar eh, con el carácter dialéctico, dice Suárez en este capítulo. Enseguida notó la parte analítica que tiene Suárez al mencionar en este mismo capítulo que de la definición se desglosan o fragmentan más conceptuaciones, porque el conocimiento no se da a través de conceptos simples. Es decir, el fin es llegar a conocer y de ahí que se haga este desglose para saber lo que es esencial. Por ejemplo, saber lo que es común, lo que es accidental, etc. A eso se le llama definición esencial o bien definición concebida por la mente. Y digamos es lo que trato de resaltar en este breve comentario respecto a que Suárez en este caso es muy analítico, puesto que desglosa para decir qué es la definición o tratar de tener un acercamiento dialéctico más en torno a la definición, se va a hacer este análisis de no solo la definición, digamos, conceptual, sino que a su vez la desgaja para saber qué es de ella lo común, lo accidental, etc. Por lo tanto, cito la página, ahorita les digo qué página es, la página 104 de la cuestión 2, que dice el modo propio de la búsqueda de la definición es por la división de los conceptos comunes hasta llegar a los conceptos propios, rechazando los extraños, como expone más ampliamente el Estagirita en Analíticos Segundos. Y también para seguir resaltando esta idea, en la cuestión tercera dice que si, igual voy a leer, si las partes de la definición se corresponden con las partes de la cosa definida, parece que lo afirma el filósofo al comienzo de este capítulo diciendo, como la definición con el objeto, así se corresponde cada parte de la definición con cada parte del objeto. Esto también puede deducirse del oficio y fin de la definición. Entonces, resalto, digamos, esta primera parte de Suárez sobre la definición como una cuestión dialéctica para llegar después a la parte quiritas, la parte esencial de que finalmente es lo que se buscaba en la metafísica. Hasta ahí. Muchas gracias, profesora Mari Carmen. Le agradecemos por su comentario y pues le damos la palabra al profesor Adrián, entonces. Yo quisiera llamar la atención sobre una cuestión que se había tratado en algunas de las últimas partes de la última sesión, en los últimos capítulos,
y que no la llegué a comentar porque digamos que se quedaba en la página 99, que es hasta donde habíamos llegado, y continuaba en realidad. Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue que al llegar a la conclusión del capítulo sexto, precisamente ahí en la página 99, nos encontrábamos, por ejemplo, con un principio, eh, cito, Hic tamen collige cum Aristoteles ait quod quid es esse idem cum eo cuius est. Eh, este principio me llamó la atención sobre todo porque previamente eh, habíamos leído esto, de hecho en el párrafo, un párrafo antes, podemos ver lo siguiente, dice, Atque hoc modo explicata sententia Aristotelis, aptissime per illam paratur via ad ostendendum ideas non esse separatas a rebus et substantiis particularibus. Bien, entonces a mí, ¿por qué me llamó la atención? Porque, por un lado, aquí en este párrafo nos está diciendo Suárez eh, que la doctrina, digamos que aristotélica, pues se puede resumir en que, bueno, dentro de ese contexto, ¿verdad? En que pues no hay ideas separadas de las cosas y tampoco hay sustancias singulares. Pero un poco más adelante habíamos leído este principio. Pero me llama la atención, por un lado, esta afirmación de que no hay sustancias singulares y por otro lado que lo que es, vamos a decirlo así, se identifica con aquello en lo que es, ¿no? Eh, además de esto, había visto alguna terminología por ahí que no terminaba de comprender, por ejemplo, supósito, que aparece ahí también en el mismo párrafo que acabo de revisar. Y bueno, para no hacer, digamos que un poco larga esta primera intervención, noté que sobre estas cuestiones, pues bueno, estaban entrelazados eh, muchos problemas. Por un lado, por ejemplo, aquí esto daba pie para comprender un poco mejor esta afirmación acerca de que en Francisco Suárez se puede encontrar o se tiene presencia de cierto nominalismo. Aunque esta tesis ha sido, digamos que, objeto de polémica, me parece que la razón de esta polémica se debe a la forma de entender ciertos conceptos. Y eso lo voy a revisar en la segunda intervención. Por el momento, quisiera decir que cuando se dice que Francisco Suárez defiende un cierto nominalismo, más que apelar a que él, digamos, que reduce las realidades a conceptos, más que apelar a esta idea, que es nominalista, lo que Suárez trata de decir, o lo que se trata de decir cuando se afirma que hay un nominalismo en Suárez, es que para Suárez solo existen los individuos. En la realidad solo existen los individuos. Y en este caso, pues, eh, para poder entender esta definición, pues habría que entender cómo es que él desarrolla su teoría sobre los universales. Entonces, en este primer pasaje vemos que se entrelaza precisamente en qué medida se debe entender la afirmación de que Suárez es nominalista y cómo esto a su vez también tiene que ver con el principio de individuación que se va a abordar más adelante en las cuestiones. Entonces, por el momento yo quisiera solo mencionar eso y en la segunda parte quisiera abordar otras cosas relacionadas con el concepto de esencia. Pero por ahora creo que eso es algo que debe de notarse, sobre todo porque en la traducción que se hace, a veces se traduce ente por ser. Entonces, eso de repente, si uno no atiende el contexto del texto latino, pues podría, digamos que perderse un poco de la argumentación de Suárez. Pero bueno, por el momento sería eso. Perfecto, estimado Adrián. Muchas gracias por tus comentarios y pues le daré también la palabra ahora al profesor Uri.
Muchas gracias. Quisiera comentar tres puntos. Bueno, uno remitiéndome, al igual que a la sesión pasada, solamente para cerrar la cuestión de el lambda de quod quid ex, cite, como dice Suárez, ¿no? Cite idem cum eo cuius ex, ¿no? Es decir, si se identifica la esencia con el sujeto, bueno, la cual, a partir de las formulaciones que hace del pensamiento aristotélico, arriba a una conclusión afirmativa, que es además muy, muy sugerente. Este es el segundo punto. Bueno, el primer punto que me gustaría abordar es una cuestión, un pequeño matiz ahí a nivel de la traducción, bueno, de lo que se ha hecho en la traducción, sobre todo en el apartado que cierra el sexto, cuando señala, cuidan vero, hay un Aristóteles comparare quote quidcum definito, y es la comparación, o la comparación que maneja Francisco Suárez respecto a los argumentos aristotélicos, de si cada cosa es con lo definido. Es decir, la argumentación también que en lógica formal se puede entender como si un sujeto o un predicado tienen una correferencialidad con respecto a la sustancia que mientan. Y bueno, al respecto de eso también dice, quokir kamihi valde placet expositon. Quam ex commentatore si comparari, hic quod quidet ad primam substantiam, seu ad subjectum qui attivitur. Eh, es decir, aquí lo que trata de señalar Suárez es si cuántas cosas tienen de alguna manera esencia pertenecen a la misma primera sustancia. Así resulta, y bueno, lo cito, clarísima la doctrina del filósofo de que lo que cada cosa es se identifica con aquello de que es decir, con el sujeto a quien se atribuye como tal esencia, y per se, que es el concepto que no se traduce, bueno, se identifica como dentro de esta discusión como parte de la atribución referencial, ¿no? De la sustancia primera, sustancia prima. La anotación aquí a nivel de exégesis, a nivel de la traducción, que es ese matiz importante que hay que distinguir, sobre todo en la lectura de este apartado, es cuando Suárez refiere al quote quite esse idem, es decir, en el uso del infinitivo y después del pronombre, cum eo cuius et, que es lo que da nombre a este apartado sexto, con respecto a lo que va a abordar después cuando dice itaque comparat philosophus, es decir, Aristóteles. Quote quid et, es decir, el verbo es el infinitivo ya conjugado en tercera persona singular, ad omne subjectum de quodicitur. Duas generales regulas constituit. La primera, bueno, en breve esta traducción a la que se refiere aquí el texto es si resulta clarísima la doctrina del filósofo de que lo que cada cosa es se identifica con aquello de lo que de que es decir, con el sujeto a quien se atribuye como tal esencia. Dado esto, bueno, se identifican dos reglas generales, eh, porque pues nos dice obviamente que con el sujeto a quien se atribuye como tal esencia per se, pero no con aquel de quien solo se dice per accidens, que es la discusión que ya había abordado en Suárez en los otros comentarios. Y bueno, así pues, siguiendo estas dos reglas, la primera es su identificación con aquello de lo que se predica esencialmente. La otra es la no identificación con aquello de lo que se predica accidentalmente. Ese sería, y la otra es lo que cada cosa es algo sustancial, pues como tal existe, es decir, es real, de ningún sujeto se dice accidentalmente, sino esencialmente, que es básicamente el cuya quota quid et substantiale, cuya o tale et, nullo dicitur per accidens et tantum per se, ideas impliciter et idem cum eo cuius et. Mm, Dejo este primer punto como algo muy, muy sugerente porque, bueno, aquí ya es un deslinde importante Suárez respecto a lo que hemos de considerar, bueno, dejando de lado obviamente la discusión sobre el per accidens, que lo va posponiendo, eh, esta pequeña diferenciación con respecto a lo que va a ser una base material para la consideración de la sustancia.
En ese sentido va el segundo punto, en el que nos dice aquí Suárez, atque hoc modo explicata sententia Aristotelis, aptissime per illam paratur, via atos tendendum ideas non esse separatas, a rebus et substantis particularibus, quod Aristóteles intendit, ¿no? Es decir, bueno, siguiendo esta cuestión, explicada así la doctrina de Aristóteles queda magníficamente preparado el camino para demostrar que no hay ideas separadas de las cosas y sustancias singulares, que es lo que Aristóteles pretende. Eh, y bueno, el tercer punto, ya para cerrar este apartado y abrir también la discusión al capítulo 7, bueno, que en cierta manera es una continuidad de esto, el cual se intitula Comodo et quo forma Irredentiam. Bueno, señalo este último punto, sobre todo la cuestión primera de esta, en la que dice especialmente suele discutirse aquí con ocasión del texto de Aristóteles, en primer lugar, si todo lo que se hace de alguna materia, cuestión que roza la del conocimiento de la creación por Aristóteles. Es decir, anotnia quae fian exaliqua materia. Quod tangit question nilan an Aristoteles cognoverit creation. Esto también lo dejo como un tercer punto muy sugerente porque, como decía, a partir del deslinde ya hay una base concreta, material, para eh, superponer el sistema formal, proposicional formal aristotélico, que es el que está discutiendo en este apartado Suárez, ¿no? Entonces, bueno, tanto este tercer punto como el segundo, que es la distinción, que es una crítica, por supuesto, siguiendo también el argumento que planteaba la doctora Mari Carmen, a las ideas separadas de la materia, ¿no? Lo cual para Suárez pues no es posible, ¿no? Hasta aquí cierro mi comentario. Perfecto, estimado, y muchas gracias. Yo voy a retomar esta alusión que hizo la profesora Mari Carmen al inicio de la sesión. Precisamente creo que es muy interesante sobre esta distinción entre el oficio del dialéctico y el metafísico, que se encuentra precisamente en la cuestión primera, en el capítulo 10, en el libro séptimo, que en latín pues nomina Suárez Metaphysicum vero explicare fundamentum definitionis quod esse essentia rei, ¿no? Creo que es un punto fundamental en el apartado que nos toca reflexionar el día de hoy. También creo que es muy interesante la cuestión que plantea Suárez en el apartado sexto, en el capítulo séptimo de este libro séptimo, donde se pregunta si las acciones inmanentes son verdaderas acciones, puesto que Aristóteles parece afirmarlo al decir entre las generaciones y movimientos, unos los llamará intelecciones, efectuaciones o producciones otros, ¿no? Que enuncia en latín de la siguiente forma: generatim autem et motum haec quidem intellectio y la vero effectio seu factio vocatur. Y otro aspecto que también había comentado el profesor Will que me pareció interesante es precisamente en la distinción que hace Suárez respecto a las configuraciones unívocas y equívocas que plantea en el capítulo octavo, ¿no? En la cuestión cuarta, en el libro séptimo, cuando Suárez afirma que Aristóteles no enuncia que todas las cosas fuesen engendradas por seres semejantes a sí, sino que en algunas cosas es patente que el generante es de la misma naturaleza que lo generado, ¿no? Esto me parece que es fundamental para Suárez, puesto que recalca que es verdad con toda propiedad en las causas unívocas, en cambio, en las equívocas lo son según semejanza, ¿no? Eminente y virtual, ¿no? Porque hace la diferencia entre ambas, y en las causas artificiales o intencionales, que lo son conforme semejanza ideal o representación ideal o intencional. Que esta última parte me parece muy sugerente la configuración o la enunciación latina, ¿no? Que es in artificialibus vero seu intellectualibus causis secundum idealem seu intentionalem representationem. Y ya por último, para cerrar este primer apartado,
que también es algo que estuvo comentado el profesor Adrián y el profesor Uri, y también en cierto sentido la profesora Mari Carmen, es la enunciación que va haciendo y el deslinde que va haciendo Suárez en relación a las sustancias materiales, ¿verdad? Y la materia, ¿no? Haciendo la diferencia entre materia y materia asignata, ¿no? Y es muy interesante porque plantea en la cuestión cuarta, el capítulo décimo, el libro séptimo, que Suárez, siguiendo a Aristóteles, deduce que en la definición esencial de las sustancias materiales concibe la materia, ¿no? El filósofo, no como algo añadido, lo cual sería contra la perfección y naturaleza de la sustancia completa, sino como elemento de la esencia intrínseca de estas cosas. Finalmente, ¿no? Recalca Suárez, la materia entra en la definición según una especie de concepto universal, empero no como materia asignata, ¿no? Y acá me parece que es muy interesante porque está en correlación precisamente de esta definición en tanto esencia del objeto, ¿no? Esta circularidad que existe entre el oficio del dialéctico y el oficio del metafísico, ¿no? Y bueno, este último apartado de la cuestión cuarta, el capítulo décimo, el libro séptimo, me parece también sumamente sugerente la forma en que Suárez formula su enunciación latina, ¿no? Secundum aliquam universalem rationem non tamen materia signata, ¿no? Esta diferencia que habíamos dicho entre materia et materia signata, ¿no? Y bueno, cerramos este primer bloque y pues ahora le doy paso, bueno, no sé si la profesora Mari Carmen quisiera comentar algo más. No. Perfecto, entonces le doy paso otra vez al profesor Adrián. Bueno, antes de pasar a la siguiente cuestión, efectivamente, como bien lo aclaró el doctor Uriel, eh, el principio al que aludía solo se cumple en el caso de la predicación esencial. Eso fue lo que me faltó decir. Por otro lado, como bien también lo explicó el doctor Uri, es interesante cómo Suárez va, por así decirlo, precisando, digamos, que los conceptos, porque mientras creemos que los traductores, ya sea en el caso de eo cuius est, y en el caso de subjectum, traducen ambas partes por sujeto, y digamos que no se ve reflejada, digamos que esos pequeños matices, lo que sí se pueden ver en el texto latino. Insisto, el profesor Uriel lo explicó muy bien. Eh, la segunda cosa que quisiera yo mencionar tiene que ver, o tenía que ver con... Yo estaba, digamos que revisando el texto latino, me llamó bastante la atención esta expresión que también ha mencionado la pasada también el profesor Ritsu, quia hac ipsa essentia et quiritas pro es difficile conoscitur. Entonces aquí hay dos partes. Cuando yo lo revisé, me llamó la atención por un lado que esta expresión essentia et quiritas aparecía siempre junto en otros pasajes, lo que me hacía pensar que hay una distinción y que precisamente era mantenida por Suárez y por eso la forma en la que se expresaba. Debido a eso, pues intenté investigar más al respecto. Eh, y en segundo lugar me llamó la atención que, como bien ya han mencionado, que se hable de que es difícil de conocer en sí misma, ¿no? Eh, y bueno, buscando un poco en el índice de las disputaciones, pues bueno, caí con que precisamente en la sección 4 de la disputación segunda, específicamente en los parágrafos de 6 a 7, pues se arroja un poco de luz sobre el concepto de esentia. Entonces voy a estar citando esa parte solo para comprender mejor este texto, porque insisto, una parte de lo que había comentado de lo que iba a comentar, perdón, ya se ha comentado. Entonces, voy a intentar ser lo más eh, presto posible. Bien, entonces lo primero, en el pasaje que vamos a revisar, lo primero que hay que notar es que esencia, en cierto sentido, se va a identificar
con la razón misma o con el concepto de ente, ¿no? Que esta sería una idea que no hay que perder de vista a la hora, digamos, que de abordar, digamos, que esta segunda sección. Y bueno, cito, dice, el título de esta sección es Quid sit essentia realis. Ens nomen quid, eso por así decirlo, el subtítulo. Dice, solum restabat exponendum quid sit essentia realis, vel in quo ratio eius consistat, nam cum essentia sit secundum quam res, dicitur seu denominatur ens. Entonces aquí ya nos da de algún modo Suárez una pista de por dónde digamos que va a ir. Nos dice también, quod maxime verum es de ente in hac acceptione sumto, id non potestatis explicari in quo consistat ratio entis realis. Perdón, in quo consistat essentia realis. In quo duo petit possum, quae illis duabus vocibus indicantur, primum, in quo consistat ratio essentiae, secundum, in quo consistat quod realis sit. Primum non potes a nobis exponi, esta parte importante, nisi vel in ordine ad effectus vel passiones rei, vel in ordine ad nostrum modum concipiendi et loquendi. Primo modo, dicimus essentiam rei, esse id quod es primum et radicale, ac intimum principium omnium actionum, ac proprietatum quae rei conveniunt. Dicimus essentiam rei esse quae per definitionem explicatur, udicit etiam Thomas. Nuevamente refiere en dónde. Et sic etiam dicis solet illud esse essentiam rei quod primo concipitur de re. Primo, inquam, non ordine originis, sic enim potius solemus conceptionem rei incoare, ab is quae sunt extra essentiam rei. Sed ordine notabilitatis potius et primatis objecti, nam id es de essentia rei, quod concipimus primo illi convenire et primo constitui intrinsece in esse rei vel talis rei, et hoc modo etiam vocatur essentia quiditas, in ordine ad locutiones nostras, quia es id per quod respondemus ad questionem qui sic res. Ac denique appellatur essentia quia id es quod per actum essendi primo esse intelligitur in una quaque re. Ratio ergo essentialis modis potes a nobis declarari. Bueno, el pasaje sí también es interesante, pero bueno, expliquemos parte por parte este pasaje. Perdonen si soy un poco, si me tardo un poquito, ¿no? Entonces, como ya había comentado, lo primero que hay que notar es que al inicio del pasaje, pues bueno, Suárez va a identificar en cierto sentido, o en una acepción, esencia con el concepto mismo de ente. Pero nos dice también otra cosa. A continuación nos dice que no puede explicarse en qué consiste la razón o el concepto de ente real, si no se entiende primero en qué consiste la esencia real. Y a su vez, para entender la esencia real, se debe entender por un lado en qué consiste la razón o el concepto de esencia y en qué consiste que ésta sea real. Entonces, esto, un segundo, dice, quod maxime verum est de ente in ac acceptione sumto io non potestatis explicare in quo consistat ratio entis realis, nisi intelligatur in quo consistat essentia realis. Entonces, esto ya lo habíamos dicho. In quo duo petit possum, quae illis duobus vocibus indicantur,
Primum in quo consistat ratio essentiae, secundum in quo consistat quod reali sit. Entonces, como ya lo habíamos dicho, pues para entender lo que es la esencia real, se debe entender primero en qué consiste el concepto de esencia, en qué consiste el concepto, y en qué consiste aquello por lo que se dice que es real, ¿no? O en qué consiste que sea real. Eh, y nos dice también, primum non potes a nobis exponi nisi vel in ordine ad effectus vel passiones rei, vel in ordine ad nostrum modum concipiendi et loquendi. Entonces, aquí básicamente nos dice Suárez, y aquí se va aclarando lo que veíamos en los pasajes citados al inicio de la sesión. Nos dice aquí Suárez que la razón de esencia, pues, bueno, estoy haciendo un resumen, un parafraseo. Aquí nos dice Suárez que, pues, la razón de esencia, pues, no puede ser directamente, sino solo, digamos, si me lo permiten, de forma relacional. Y digamos que esta forma de explicar el concepto de esencia relacionalmente se puede, digamos, quedar de dos formas, ¿no? A partir, digamos, que de los efectos y de las características de la cosa, o a partir de la forma en que concebimos y hablamos de la cosa, ¿no? Entonces, continúa aquí Suárez, dice, primo modo, dicimus essentiam rei esse id quod perdón, essentiam rei esse id quod es primum et radicale ac intimum principium omnium actionum ac proprietatum qua rei convenio. Sub hac ratione dicitur natura unius cuiusque rei. Entonces, la razón de esencia no se puede explicar directamente, sino solo de forma relacional, y se puede hacer a partir de los efectos y de las características, o a partir de la forma en que concebimos y hablamos de la cosa. En lo que se refiere, digamos que esta primera forma, es decir, a partir de los efectos y las características, vamos a entender que la cosa es principio, como él lo menciona ahí en el texto. Aquí nuevamente tuve que buscar ¿a qué se refiere un metafísico escolástico con principio? Y bueno, se puede entender como otros conceptos de muchas formas, pero aquí en en este contexto específico, y creo que ya en algún momento lo había mencionado el profesor Uri, principio en este sentido es aquello que es realmente distinto de sus efectos o de sus propiedades. Eso sería principio en este contexto. Entonces habíamos dicho que la razón o el concepto de esencia, pues no puede ser explicada directamente, sino relacionalmente y a su vez de dos formas, ¿no? Entonces, a partir de los efectos y de las características de la cosa, y en ese sentido se dice que la cosa es principio, a partir cuando digamos que explicamos la cosa, a partir digamos que de sus efectos y sus características, y técnicamente los escolásticos, como por ejemplo Santo Tomás, pues la van a llamar así, ¿no? Natura unius cuiusque rei. Pero hay una segunda forma, que habíamos dicho que hay una forma, digamos, que de entender la razón de esencia, y esta es a partir, digamos, de la forma en que concebimos la cosa y a partir de la forma en que hablamos de ella, ¿no? Entonces, de esta segunda forma, la cosa, pues, se explica, digamos, que por definición, ¿no? Cuando decimos esencia de la cosa, eh, pues decimos que es la que se explica por definición, y técnicamente se llama quiritas, y aquí nos da, digamos, que también Suárez, la razón de ser de por qué acuñan el término quiritas, ¿no? Porque responde a la pregunta, ¿qué es la cosa, no? Que en latín es quid sit res. Continúa entonces ahí. Eh, esto que acabo de decir se encuentra en esta parte. Secundo autem modo dicimus essentiam rei esse quae per definitionem explicatur. Dicit etiam Thomas. Y nuevamente va. Et sic etiam dici solet illud esse essentiam rei quod primo concipitur de re. Aquí viene la segunda parte. Entonces,
A partir de la forma dentro, digamos que de las formas relacionales de hablar de la razón de la esencia, vamos a tener que, desde la perspectiva de la forma en que concebimos la razón de esencia, eh, vamos, digamos que, vamos a ver que, por ejemplo, la esencia de la cosa, pues es lo primero que se entiende de ella, ¿no? Cuando digamos que realizamos el proceso de concepción, por así decirlo, el proceso por el cual digamos que concebimos una cosa, eh, aquello que entendemos primero sería, digamos que según la terminología de Suárez, pues esencia de la cosa también, ¿no? De esta forma, digamos que se va cerrando, se van acuñando, digamos que las formas en las que se puede hablar de concepto de esencia, ¿no? Eh, y voy a continuar un poco más. Dice, primo inquam non ordine originis sic enim potius solemus conceptionem rei inquare ab is quae sunt extra essentiam rei. Eso entre paréntesis. Sed ordine notabilitatis potius et primitatis objecti, nam id est de essentia rei, quod concipimus primu ili convenire et primo constitui intrinsece in esse rei, vel talis rei, et hot modo etiam vocatur essentia quiritas, in ordine ad locutiones nostras. Entonces, quiritas se dice en relación a la forma en la que hablamos, digamos que de las cosas, ¿no? Per quod respondemus ad questionem quid sit res. Entonces, aquí ya está la cuestión. Eh, solamente en relación o desde la perspectiva, vamos a decirlo así, dialéctica, ¿no? O si se quiere también desde la perspectiva del lenguaje, ¿no? O de la forma en la que hablamos. Digamos que esta cosa, ¿cómo decirlo? Esta distinción puede parecer superflua, pero bueno, creo que en la medida en que lo vayamos eh, desarrollando, pues podríamos, digamos, de algún modo comprender mejor la argumentación de Suárez. Entonces, como se podrán dar cuenta, esa va a ser la razón por la que, aunque Suárez, digamos que reconozca que dentro de la metafísica hay ciertos puntos que competen al dialéctico, pues de algún modo va a ser necesario abordarlos porque de algún modo nos van a arrojar una mejor comprensión. Y faltaría el parágrafo 7, pero yo creo que por ahora sería todo, para no repetir lo que ya se había dicho. Eso sería todo de mi parte. Perfecto, estimado Adrián, muchas gracias. Pues le doy paso al profesor Uri para que haga su comentario. Sí, pues siguiendo los puntos comentados por el profesor Adrián, me parece que, bueno, sobre todo el asunto de lo relacional, la cuestión de la sistematización formal aristotélica que retoma Francisco Suárez para sus deslindes. Hay una cita muy, muy importante, que es justo de las primeras que abren el libro 7, que es la referida a la cuestión primera, o casi al final, y en la que, citando a Aristóteles, señala que "Quamat modum dicitur, impossibile expieri, si nihil praexistat", ¿no? Que me parece que es clave para comprender, bueno, no solamente los delines que, bueno, por supuesto, ya me he señalado, sino también estas cuestiones, que, bueno, traducido sería, y en este sentido, hay que tomar otra opción que tiene en el texto. Así pues, según se dice, no hay producción posible si nada preexiste. Que básicamente, bueno, en torno a esta cita aristotélica va a girar la discusión sobre forma-materia, que ya también se ha discutido, forma-materia y también la cuestión de el género de la especie. Sobre todo, ya en las cuestiones tratadas sobre la esencia considerada en orden a la definición. Y bueno, en ese sentido va bueno, antes de ello,
adentrar al punto al que quiero referir y con eso concluir mi participación, señalar nada más entre paréntesis está el aspecto del capítulo 9, el que intitula De adem redubitationes numerae, cum solutionibus earum, es decir, algunas dudas sobre el mismo problema con sus soluciones. Me parece que en la cuestión primera de esta parte hay un punto que igual y Suárez lo postergará, pero es de suma relevancia también dentro de lo que él está proponiendo. Pues dice, primo quaeri solete hic de eductione formae a potentia materiae, quae et qualicit, et an aliquite formae actu praecetate in materia. Es decir, sobre la educción de la forma de la potencia de la materia, si existe y qué características tiene, y sobre la preexistencia en acto de algo de la forma en la materia, que adelanta muchas cuestiones además de orden nociológico, que tienen que ver con la constitución morfológica de la misma materia. Sí, por supuesto, dentro de la discusión que está llevando a cabo sobre las causas deficientes, en general sobre las causas, el tema de las causas, y sobre la definición de la materia definida per se, ¿no? Y bueno, ahora sí, para concluir ya mi participación y referido al tema de quidditate in ordine definitiva que ya ha abordado extensamente el profesor Adrián, ¿no? Solamente referirme a la cuestión tercera y quizá ligeramente a la cuarta, donde se cita, citando otra vez a Aristóteles, Francisco Suárez señala, sicut ratio aternem, similiter pars rationis ad partem rei se habet. Es decir, como la definición con el objeto, así se corresponde cada parte de la definición con cada parte del objeto. Es el problema también de la referencialidad en lógica. Y la otra cuestión, la cuarta, bueno, para comenzar la tercera, que es también muy pertinente, sobre todo cuando aborda la cuestión de las partes, ¿no? En el género. Si la proporción consiste en que las partes de la definición, igual que las del objeto, están en relación de potencia y acto. Consistit autem proportio in hoc quod partes definitionis comparantur ut potentia et actus, sicut partes rei, ¿no? Añadiendo también las partes del objeto. La cuestión cuarta, en la que Suárez señala, eh, eh, dice la primera cuestión, se trata expresamente, bueno, antes de eso es parte de la esencia de la sustancia material, y si por lo tanto entra la materia en la misma definición, es decir, en la definición. En el texto latino se señala utrum materia sit en subjuntivo, en conjunctivos, ¿no? Utrum materia sit pars quiditatis substantiae materialis. Este consecuente ad definitione talium rerum ponatur materia. Es decir, bueno, esto por supuesto también lo va a postergar, pero aquí Francisco Suárez ya nos está afirmando que sí, ¿no? Y lo cito, dice, la primera cuestión se trata expresamente en la disputación de 36, en la sección segunda, que es la referida por el profesor Adrián, donde con Aristóteles y Santo Tomás nos adherimos a la sentencia afirmativa, de que sí, en efecto, ¿no? La materia es parte de la esencia de la sustancia material y por tanto entra la materia en la definición misma de materia. Es decir, esto nos pondría a pensar si la materia puede ser considerada una categoría. Y por último, citando la cuestión quinta de este capítulo 10, donde señala a ver, si lo tengo. En efecto, no se ve tan claro por qué no puede definirse el individuo siendo resoluble en dos conceptos, el concepto de especie y el concepto de la propia diferencia individual. Por lo que algunos dicen que el individuo no tiene propia diferencia individual, sino accidente individual únicamente. Eso es falso, según consta por lo que hemos dicho en la disputación 5. Además de los individuos imperecederos, hay verdaderas ciencias, por ejemplo, de Dios el ángel, ya que Aristóteles solo lo niega de los individuos materiales. ¿Por qué, pues, no puede tener su propia definición?
pues si estos pueden tenerla, también la tendrán los otros en cuanto se les abstrae del tiempo y de la existencia actual. Esto lo cito en el texto latino con ite individuorum neque scientiam esse, es decir, usando el infinitivo neque definitione. Con lo cual también se arriba un deslinde muy interesante que tiene que ver con la cuestión de las em, con del cierre nosológico propiamente ideográfico, de lo que llamamos ciencias sociales, el estudio del individuo. Y bueno, la conclusión, un de los deslindes, porque no es conclusión unívoca de lo que está exponiendo aquí Suárez, es que no puede haber ciencia en ese sentido, en tanto que no abstrae del tiempo y de la existencia actual del propio individuo. Ahora, el individuo en cuanto a género sí. Y esa es la cuestión que, bueno, como que Suárez va a abordar en otros capítulos, ¿no? Esto está en el texto latino de este modo: quote si ilorum esse potet setiam erite aliorum prut abstrahuntura tempore etapa actuali existentia. Eh, bueno, solamente ya a modo así rápido de conclusión, noteo de esta parte que estoy señalando, es referirme a las citas de Aristóteles en la cuestión segunda, ya del capítulo 12, que nomina ex partibus definitiones seux genere differentia fieri per se unum, es decir, de las partes de la definición, o sea, del género y la diferencia, resulta un unum per se, donde señala Suárez, cabe todavía profundizar más en la cuestión de la posibilidad que se dé el género fuera de las especies. Es decir, la duda persiste por aquella proposición disyuntiva de Aristóteles, ¿cuál? La de no hay género fuera de las que son como especies del género. Y si lo hay, es en cuanto a materia. Parece insinuar, nos dice Suárez, que el género se encuentra a veces fuera de las especies, por lo menos como materia informe. Contra esto está el que el género no puede en modo alguno hallarse fuera de las especies, porque si se distingue realmente de ellas, ni expresa una esencia diferente de las mismas. De dos maneras se puede entender que el género está fuera de las especies. Una, realmente y por separación de la cosa misma. Es decir, en este sentido, absolutamente imposible que el género se dé fuera de las especies, según se concluye de las razones aludidas, y así es como lo defendió Aristóteles contra las ideas de Platón, haciendo hincapié precisamente en esta dificultad, que si existiesen ideas de especies separadas de los individuos, habría que admitir ideas de género separadas de las especies. Bueno, en el texto latino sí, está en la siguiente forma: Ete hoc modo simpliciter impossibile genus esse extra species. Si fuera de la especie, ut rationes factae concludum. Este hoc ubique docuite Aristoteles agens contra ideas Platonis et inferens hoc inconveniens quod sidarentur ideae specierum abstractae cap individuis, dandae essen ideae generum separatae cap specibus. Y bueno, yo con eso cierro mi participación. Gracias. Perfecto, estimador, y muchas gracias. Pues yo haré una alusión precisamente a lo que estuvo comentando el profesor Adrián respecto al capítulo onceavo, la cuestión primera del libro séptimo, cuando Suárez hace una atención y una correlación entre la codeterminación meremática y la codeterminación olemática, ¿verdad? Esta atingencia entre partes formales y la esencia específica, ¿verdad? Y Suárez precisamente considera que las partes formales o las que integran la definición específica no excluyen la materia sensible en las cosas naturales, sino que en las primeras excluyen la materia individual y en las segundas la sensible. Por consiguiente, reitera Suárez, se llaman partes formales las que se requieren según la esencia específica y por alguna función que convenga por razón de ella, aunque incluya la materia de un modo universal o proporcional. Por el contrario, materiales, las que convienen a la esencia común de la especie a manera de accidente. En esta última parte, Suárez escribe en latín: materiales vero dicuntur quae sunt quasi per accidens ad communem rationem specie. Y para finalizar, respecto a lo que estuvo comentando en última parte el profesor Uri, esta codeterminación y correlación o circularidad entre género y especie, ¿no? En esta pues, relación que existe en el ordo essendi y el ordo cognoscendi,
Pues me remito a la cuestión cuarta, como ya bien se ha mencionado en el capítulo 12, el libro séptimo, cuando Suárez considera que la última diferencia, precisamente, ¿no? Que esto es fundamental, precisamente tomada, nunca incluye formalmente las diferencias anteriores, ¿verdad? Aunque alguna vez está de tal manera unida que no puede ser concebida ni significada sin incluir las anteriores. En latín, enunciado, aliquando vero ita esse conjunctam uteneng concipiatur nec significatur nisi includendus superiores, ¿verdad? Y bueno, ya con esto finalizaríamos nuestra sesión. Les agradezco mucho por asistir a ella